Hexágono Creación Sonora presenta Resonancia Alternativa, el podcast. ¿Qué onda toda la banda de Resonancia Alternativa, el podcast? Ya tenemos este nuevo capítulo y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Es una activista política y social, es una compañera de lucha que ha venido trabajando desde hace muchos años en favor de todas y todos los habitantes de la alcaldía de Azcapotzalco, pero además una compañera de izquierda. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a la diputada Nancy Núñez. Diputada, muchísimas gracias por estar aquí con toda la banda de Resonancia Alternativa. No, un gusto estar aquí con David y con todos y todas aquí en Resonancia Alternativa. Oye, diputada, pues, ¿quién es Nancy Núñez? O sea, ¿qué ha hecho? Bueno, sabemos que actualmente eres diputada por Azcapotzalco, diputada local por la Ciudad de México, pero ¿quién es Nancy Núñez? Bueno, yo soy una mujer orgullosamente chintolola, primero que nada, orgullosamente feminista, que hemos estado en la lucha por seguir progresando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres desde hace mucho tiempo, madre de familia, alguien que nació y creció acá en Azcapotzalco, soy comunicóloga de profesión, pero bueno, la vida me ha llevado ahí a la participación política y a estar también en la administración pública muchos años, donde hemos coincidido en algunas trincheras, ya más de 15 años participando en la administración pública, tanto a nivel local, en lo que antes era la delegación de Azcapotzalco, la alcaldía, como también en el gobierno de la ciudad en varias áreas. Oye, Azcapotzalco es una de las alcaldías que cuenta con muchos pueblos y barrios originarios, ¿no? Tú dices que naciste aquí. ¿Tú eres de algún pueblo o barrio originario o eres de alguna colonia? ¿En qué lugar naciste? Yo soy orgullosamente del pueblo de Santa Bárbara Bendita. Santa Bárbara. Que lo conocen, la verdad es que... ¿Tú naciste ahí en Santa Bárbara? Yo nací en el Hospital La Raza, que es Azcapotzalco, pero bueno, he estado ahí en Santa Bárbara. Ahí estudié en la primaria Carlos Marx. Okay. Que o sea incluso, que la izquierda ya te viene desde chiquita. Sí, dicen que origen es destino, ¿no? Entonces, mi preescolar lo estudié en el jardín de niños al lado de la Carlos Marx, que es la Clotilde González. Después me pasé ya a la Carlos Marx, pero bien bonito, ¿no? Tengo un montón de amigos y amigas todavía que conocemos ahí de la primaria. Nos quedaba el Deportivo Reynosa, entonces en donde podíamos ir a echar fútbol, ¿no? Con la gente. O sea, si jugabas cascaritas, si jugabas fútbol. Sí, fútbol. Y fíjate que estuve algunos años en el equipo de básquetbol de la primaria. Y ya después, pues fui buscando como en qué disciplina me acomodaba. Me gusta el fútbol, pero estuve propiamente en el básquetbol. Estuve como 2 años ahí en el gimnasio del Reynosa, en gimnasia. Sí. Estuve otro rato porque antes era bien bonito, porque justo la alberca era pública, la alberca del Deportivo Reynosa. Entonces a quienes estudiábamos en las escuelas del rumbo nos daban natación gratis. O sea, como que en lugar de tomar educación física, nos llevaban. Y además era seguro salir incluso de la primaria, caminábamos a la alberca. Entonces probé también la natación, porque además de ir como parte de las actividades de la primaria, pues después yo iba y me inscribía ahí solita, y como era una forma de estar seguros, yo recuerdo que me iba caminando de mi casa al deportivo, que bueno, son escasos 4 minutos, 5 minutos caminando, y tomaba natación o tomaba gimnasia, o busqué un profe de básquet, porque el papá de una amiga daba clases de básquet, entonces ahí iba a echar también básquetbol. Estuve probando ahí varias disciplinas en el Reynosa. Oye, entonces tu casa quedaba relativamente cerca al deportivo. ¿Y te acuerdas cómo era? ¿De esto hace cuántos años que estamos hablando de esto? No, bueno, ya no voy a decir la edad, ¿verdad? Pero en nuestra época ahí de primaria, ¿no? Sí quedaba al lado ahí donde estaba mi familia, que justo es un lugar que le dicen Los Callejones. Okay. Donde está una bandera muy famosa de Callejones Unidos Mexicanos, porque convivíamos mucho en comunidad, teníamos las posadas, cada calle
todavía se sigue conservando, ya menos, pero cada calle teníamos nuestra posada, entonces nuestras familias salían a dar que el ponche, que la torta, que el arroz con leche, etcétera. Entonces era bien padre. Y además, estábamos además entre callejones, aunque teníamos el Reynosa, pues era casi también como diario salir a echar cascarita ahí con nuestros vecinos y vecinas. Pero además los pueblos, los barrios originarios tienen un arraigo cultural y una custodia de sus tradiciones muy importante, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era la fiesta más esperada para esa niña Nancy Núñez que creció en el pueblo de Santa Bárbara? Fíjate que yo afortunadamente pues crecí rodeada de un montón de cariño de mis papás, de mis abuelos, de mis tíos y mis tías, porque soy la nieta mayor. Okay. Entonces siempre como que las mayores es así, ¿no? A la que llevan a todos lados y tienen atención y todo. Entonces, y algo que así desde chiquita viví con toda mi familia es la fiesta patronal de Santa Bárbara. Que para nosotros es así haciendo, como, ¿no?, el día simbólico para la familia. Mi abuelo tenía una tradición que a su vez tenía su mamá. Su mamá vendía pulque ahí en Santa Bárbara, mi bisabuela Eusebia, sí, ahí sobre Justo Sierra, tenían y vendían, y ahí vivía mi bisabuela. Y ella tenía como ya una tradición que si todos los 4 de diciembre a las 12 de la noche entraba el mariachi a dar las mañanitas. Okay. Entonces fallece mi bisabuela y mi abuelo, junto con otros de sus primos, se quedan la tradición y dicen, vamos a seguir, o sea, cada 4 de diciembre a las 12 de la noche. Desafortunadamente, mi abuelo fallece hace algunos años, el 14 de febrero, en un 14 de febrero, pero ahora mi abuela, ¿no?, y mis tíos, pues se encargan de que no falle esa tradición. Falten las mañanitas al santo patrón, ¿no? Mira, mi abuelo podía trabajar en Navidad, Año Nuevo, lo que sea, pero el 4 de diciembre era, todos faltan a la escuela, piden el día, porque pero además es bien bonito porque la fiesta de Santa Bárbara se enmarca en las fiestas patronales de nuestros pueblos aledaños, San Andrés y Santa Catarina. Entonces nos las vivimos 15 días en fiestas, porque iniciamos con Santa Catarina el 25 de noviembre, luego el 30 de noviembre San Andrés y luego Santa Bárbara el 4 de diciembre. Y se hace una procesión así de pueblo a pueblo, en donde un santo, ¿no? Sí. Los de una iglesia van a invitar a los de la otra y así, en cada una de las fiestas. Ya ahora ya se van hasta otros pueblos, San Martín, ¿no?, unos más lejanos. Entonces la fiesta así bien bonito, el castillo, dan de comer las familias a la banda, mi abuelo era mayordomo, yo me acuerdo que le acompañaba a recolectar para que los vecinos y vecinas cooperaran para la fiesta, entonces ahí andábamos participando. O sea, es una organización comunitaria total, ¿no? O sea, porque no recae todos los gastos o no recae toda la organización en una familia, sino que ahí hay una solidaridad, hay un empuje y un apoyo entre todos. A lo mejor de ahí también te viene el trabajo comunitario, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, más allá de que sabemos que los padres van, ¿no? Los padres vienen de las parroquias, pero los mayordomos y la gente nativa de ahí y la comisión de fiestas, pues son quienes se encargan. Entonces se recolecta, incluso actualmente pues hay vecinos y vecinas que siguen recolectando para las fiestas patronales. O sea, siempre yo he vivido a tratar de participar ahí en la comunidad. Oye, nos hablabas de tu abuelo, ¿no? O sea, tu abuelo que se dedicaba, bueno, tu abuela que se dedicaba a vender pulque, tu abuelo bisabuela. Tu bisabuela. Mi abuela al hogar. Y ¿te acuerdas cómo era ese Azcapotzalco? O sea, ¿te acuerdas cómo eran las calles, el centro? Porque además, digo, para la gente que nos está viendo, que es de aquí, de Azcapo, sabe que en Azcapotzalco no solamente hay muchas fiestas patronales, hay mucha cultura, muchas tradiciones, sino que, por ejemplo, tenemos la Catedral de los Santos Apóstoles Felipe Santiago, en donde se libró la última batalla de la justa por la independencia de México, ¿no? Tú paseabas por el centro de Azcapotzalco, ¿te acuerdas cómo eran las calles? ¿Qué te compraban en el mercado? ¿Qué comías? ¿Te acuerdas de eso? Sí, fíjate que yo era como muy, muy apegada a mis abuelos, a mi abuela y a mi abuelo. Entonces, todos los domingos justo era ir a misa
a la parroquia de Felipe y Santiago. Ok. O sea, nos íbamos como a la misa y nos pasábamos a comer al mercado, pero además podíamos salir a jugar a los callejones, ¿no? Que ahora pues ya se ha perdido esa parte de convivencia, salías a la colonia y pues todo el mundo era saludar, buenos días, buenas tardes, ese sentido de pertenencia que yo creo que tal vez se ha ido perdiendo en Santa Bárbara, aún se tiene porque pues de repente todo el mundo resulta tu familia, ¿no? Es tío lejano por aquí, por allá, pero sí nos íbamos ahí, yo con mis abuelos a la misa, con mi abuela desde chiquita, antes no existían ciertas edificaciones, por ejemplo. Entonces, yo me acuerdo que acompañaba a mi abuela al rastro de Ferrería. Entonces nos atravesábamos por la Alameda, a mí me encantaba porque pues era atravesar por la Alameda Norte, no estaba la unidad Ferrería y todavía estaba parte del rastro. Okay. Entonces atravesábamos para llegar al mercado y de regreso. Y ahí pues iba jugando en la Alameda y todo eso. Sí. Y bueno, con mis primos, mis primas, que pues además son también ahí del pueblo. De hecho, ahora donde formaba parte de los corrales del rastro de Ferrería, ahora tenemos un centro de espectáculos muy importante de la Ciudad de México, ¿no? Y del país. ¿Y cómo era ese Azcapotzalco? O sea, nos describes un Azcapotzalco que era seguro para los niños, para la convivencia, para salir a jugar. ¿Crees que eso se ha ido perdiendo por el tema de la seguridad, o más bien también tiene que ver con un tema de que se ha perdido el arraigo de la comunidad, el que te conozcas, ¿no? El que antes todas las familias se conocían, sabían quién era nieto, sobrino, ahijado de alguien, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Justo creo que tenemos que retomar mucho esa parte del tejido social que se pierde. A mí me cuentan, fíjate que las posadas, por ejemplo, en Santa Bárbara, se originaron, según me cuentan, porque justo había muchos conflictos de riñas, ¿no? Entonces, se peleaban unos contra otros. Entonces, no sé, en algún momento algún padre de la iglesia se le ocurrió como estas formas de coexistir y decir, a ver, dentro de las 9 posadas que tienen que existir, pues se hacían para que la gente conviviera. Y creo que tenemos que encontrar más mecanismos que podamos reconocernos como comunidad, que podamos reconocer que tenemos incluso un sentido de pertenencia en nuestros pueblos y nuestros barrios, que se recuperen y se apoyen con todo nuestras fiestas patronales, que son muy importantes. O sea, las fiestas patronales para muchos de nuestros pueblos y nuestros barrios en Azcapotzalco son muy importantes y de repente hasta se ha perdido el apoyo, ¿no? que reciben o el interés de las personas, porque incluso pues igual van falleciendo, ¿no? Quienes se encargaban del tema. Creo que hay que involucrar a las nuevas generaciones en esas dinámicas. Creo que las nuevas generaciones tienen que conocer la cultura y el arraigo cultural que existe en sus comunidades, ¿no? La historia un poco de sus comunidades. Y bueno, ya fuiste esa niña que paseó, que estuvo por ahí disfrutando y gozando del barrio, ¿no? De la cultura popular de tu barrio, de tu pueblo originario de Santa Bárbara. Pero, ¿qué soñabas cuando eras niña? O sea, ¿qué querías ser? ¿Qué te hubiera gustado ser? ¿Qué soñabas? ¿A qué jugabas? Pues fíjate que yo fui la nieta mayor y la hermana mayor, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues con mis hermanas de repente jugaba, pero no tanto. Tenía una prima bien cercana ahí que vivía en la otra cuadra. Y pues ya sabes, de repente sueñas con que quieres ser mi mamá es maestra. Ok. Entonces yo de repente decía, igual y si quiero ser maestra. Entonces si jugabas, ¿no? A la escuelita. Sí, a la escuelita, ¿no? Pues a lo que juega el fútbol, jugaba rayuela y el trompo y esas cosas, ¿no? Pero pues ya después, pues sí hubo una figura que me impulsó mucho, que fue mi abuelo. Sí. Que yo siempre lo veía como preocupado por cosas de la comunidad. Además que él era
parte de los ejidatarios de Santa Bárbara, incluso la Carlos Marx, que es la escuela donde yo estudié, donde estudió toda mi familia, mi mamá, ¿no? Mis tíos, todas. Pues fue parte de un terreno donado por los ejidatarios. El Deportivo Reynosa, la Alameda Norte, pues también se donó por las y los ejidatarios, ¿no? ¿Y por eso le pusieron Carlos Marx o por qué le habrán puesto Carlos Marx? No, nunca nadie me ha sabido dar la historia, pero lo vamos a investigar y vamos a hacer hasta un trabajo de investigación sobre ese tema. Si alguien lo sabe, que escriba en los comentarios por qué. Pero después se dividió. O sea, sabemos que es por Carlos, claro, homenaje a Carlos Marx, ¿no? Pero ahí debió haber existido un gallo rojo que le puso Carlos Marx, ¿no? Entonces, donaron eso y además mi abuelo era criaba puercos, era porcicultor, porque estaba muy cerca el rastro de la ferrería. Entonces había una comunidad de porcicultores en Azcapotzalco muy importante. Y mi abuelo en algún momento se convirtió en el presidente de la Asociación de Porcicultores de Azcapotzalco. O sea que tu abuelo sí era grillo, sí era actor político, ¿no? Entonces yo cuando iba como en la secu, más o menos, pues, y ya antes pues no existían las computadoras, eran las máquinas de escribir y le ayudaba a ella a hacer sus minutas y pasa esto, y que un oficio aquí, un oficio allá, y que acompáñame una... Y como que eso me fue despertando y dije, bueno, lo que yo quiero hacer es empezar a ver cómo puedo contribuir a mi comunidad. O sea, ¿qué puedo hacer? Me fui a la prepa 9, ¿no? Orgullosamente de la UNAM. Mi primaria la hice en la Carlos, mi secundaria en la 54, que es la República de Bolivia. Okay. O sea, todo de izquierda. O sea, que todo era de izquierda, ¿no? Mi prepa en la prepa 9, en la Pedro de Alba. Y después estudié comunicación, pero como un poco de decir, o sea, cómo podemos desde alguna trinchera hacer algo y participar. Y bueno, ya me fui adentrando ahí en organizaciones de la sociedad civil y algunas cosas y dije, bueno, creo que lo que quiero hacer es participar políticamente, ya sea en sociedad civil, ahora pues desde la militancia partidista, bueno, no ahora, desde hace varios años, desde hace 20 años en la militancia partidista y contribuir con mi granito de arena. O sea que consideras que ese primer acercamiento que tuviste con tu abuelo, pues fue como una escuela de cuadros, ¿no? Porque veías la problemática a lo mejor de los ejidatarios, de las familias, ¿no? Y ese vivir en comunidad, pues te fue despertando la chispa política. Sí, ese fue el primer momento que decía, oye, pues padecen esto, ¿no? Los ejidatarios, los productores. ¿De qué te acuerdas, por ejemplo, de una problemática concreta que te acuerdes, así que a lo mejor fue el parteaguas, o sea, como que marcó tu vida para decir, en algún momento yo quisiera ayudar para que estas condiciones de vida o estas condiciones que está pasando los ejidatarios había, por ejemplo, cambiaran? enfermedades de los cerdos, ¿no? Que pues ellos tenían que costear medicamentos y eran pues tal vez poco accesibles, ¿no? El ver que pues tenían que lidiar mucho por tener sus corrales bien, porque no tenían apoyo gubernamental, porque se pensaba que en la ciudad ya no existía esa actividad, ¿no? Y que ellos pues al final fueron desarrollando, porque además pues es una actividad ancestral que viene de generaciones en generaciones. Claro. O sea, antes había un montón de corrales. Fíjate, mi bisabuelo materno, él tenía un establo en San Andrés. Sí. ¿No? Entonces, pues muchos se dedicaban como justo a eso y no había como muchos apoyos en la ciudad y bueno, en México, ¿no? Porque teníamos gobiernos de derecha. Claro. Entonces yo decía, ¿cómo le ayudamos? Porque además veías que pues tenían a lo mejor pocas herramientas para defenderse ante las instancias de gobierno. O sea, eran vulnerables, ¿no? Socialmente y económicamente ante la actividad incluso que hacían, ¿no? Que no era una actividad a lo mejor también remunerada, ¿no? Exactamente, porque además la carne de cerdo de repente la abarataban, entonces pues no le salía, ¿no? Bueno, eran varias cosas. Entonces eso me fue despertando y además yo veía que siempre mi abuelo como buscaba alguna forma de ayudar a la gente. Claro. O sea, siempre era, y lo iban a buscar, oiga, me pasó esto, que está enfermo mi hijo, y siempre yo lo veía y yo decía, pues qué chido, ¿no? Y yo o sea, creo como que era el líder social o político de tu comunidad, ¿no? Fue jefa de manzana y otras cosas. O sea, ¿no? igual hubiera podido ser diputado. Todo. Sí, alcalde, lo que sea, ¿no? Sí. Delegado, porque era una persona bien entregada a su comunidad, ¿no? Bien entregada y eso me despertó. Y yo me acuerdo que también, pues ya como en alguna edad empecé a escuchar el tema de Andrés Manuel,
pues que esta ciudad empezó a tener gobiernos democráticos y eso decía como que todavía tal vez no tenía una formación política tal cual, Sólida, ¿no? porque la tuve en la praxis, pero ya cuando entré a la prepa y escuché y decían todo esto, y dije, bueno, pues empecé como a decir, a ver, Andrés Manuel es un faro de esperanza. Claro. Y fue cuando dije, a ver, pues ¿cómo participo? Y fue ahí como pues por la primera elección del presidente, ¿no? O sea, estamos hablando 2005, del 2005, 2006. 2006. ¿No te acuerdas cuando era la frase de Ciudad de México, la ciudad de la esperanza? Claro, o sea, yo veía los diarios y decía, eso me entusiasma, ¿no? Cuando empecé a ver que los primeros gobiernos de izquierda llegaron a esta ciudad, pues, o sea, tal vez no había una formación política tan sólida, pero decía, qué chido que lo logramos. O sea, me sentía parte de esa lucha. Sí. Pero ¿en qué momento crees que se enciende este switch? O sea, ¿en qué momento crees que ya te entregas al tema de la militancia? Pues cuando empiezo a ver que lo quieren desaforar y que no, o sea, todo lo que se empieza, lo que me tocó a mí en mi época, dije, no, pues esto es una injusticia tal, y empiezo a decir cómo participo. El desafuero marcó a toda una generación, sí, ¿no? Porque sí, claro. Incluso yo recuerdo la marcha del desafuero, fue una marcha multitudinaria, ¿no? En donde salió la clase media indignada, la militancia política de izquierda, no, los colectivos históricos. Dije, a ver, que tenemos que hacer algo todo el mundo, ¿no? Y entonces te sientes ya parte y ves cómo involucrarte. Y por ahí del 2005, 2006, pues empecé a ver cómo participar y ya es como... te fuiste adentrando. Ya me fui adentrando, ¿no? A la participación política ya de lleno. Entonces podríamos decir que en realidad digamos que tu parteaguas político, en donde verdaderamente hay este despertar de la conciencia política y las ganas de participar, pudo haber sido el tema del desafuero y el tema de esta injusticia política que querían cometer en contra de Andrés Manuel López Obrador para impedir que fuera el candidato a la presidencia en el 2006, ¿no? Así es, y llenarnos de indignación. Yo recuerdo que todavía en la primaria tuve un maestro bien consciente, Oscar, no recuerdo el apellido, en sexto año de primaria en la Carlos Marx. Si alguien se sabe el apellido del maestro, Oscar, escriba en los comentarios de la Carlos Marx. Donde nos decía, ¿no? O sea, es una injusticia que le sigamos pagando a los expresidentes, ¿no? Y nos empezaba a despertar ese espíritu crítico en la primaria. Y yo decía, sí, entonces vas creciendo y te vas empezando a cuestionar. Y él decía, no podemos ser borregos, ¿no? O sea, sí nos tienen, entonces tenemos que cuestionar, informarnos, educarnos. Y entonces también fue como esas llamitas que se empezaron a encender por varias partes, y cuando empiezo a ver las injusticias con Andrés Manuel dije, a ver cómo apoyo. Ya en el 2005, 2006 empecé a ver cómo apoyaba la campaña del presidente. Pues yo no entendía muchos de los partidos políticos ni nada, pero era la forma de apoyar al licenciado. Tú eras obradorista, ¿no? Yo soy obradorista. No, pero en ese momento te decantabas como obradorista, claro, ¿no? Más allá de que si el PRD, si el Partido del Trabajo, si el Verde, si el PAN, si el PRI... Tú más bien la corriente de pensamiento filosófica y de acción política. De construcción política ha sido el obradorismo. El obradorismo, ¿no? Por supuesto. Ok, entonces ya llevas muchos años militando en el obradorismo. Pues sí, inicio ahí en el 2005-2006, ¿no? A participar en Azcapo, donde pues las primeras veces que coincidimos en trincheras, y pues ya sabes, nos tocó el plantón, el voto por voto, coordinar temas de jóvenes. Yo me acuerdo que yo súper emocionada cuando nos dijeron que en el cierre de campaña del licenciado nos tocaba hacer valla en el Zócalo y pues lo ibas a ver de cerquita, claro, ¿no? Tengo todavía fotos por ahí de esos momentos, cuando viene ya el proceso de en el 2010, 11, que se empieza a visualizar crear Morena como una asociación civil, pues iniciamos a participar, y cuando el licenciado Andrés Manuel dice, vámonos a una nueva aventura de formar Morena, pues allí iniciamos, y ya me tocó en el 2012 coordinar temas de defensa del voto para el licenciado Andrés Manuel, y junto con una generación muy importante de jóvenes formados en el obradorismo que empezamos a participar a través de morenaje. O sea, nosotros decimos, nos marcó esta generación morenaje. Que era Morena jóvenes, ¿no? Y estudiantes. ¿no? Entonces, cuando Andrés Manuel en un auditorio nacional dice, no va a haber una área
que va a estar trabajando el tema de los jóvenes, morenaje, con la compañera Luisa María Alcalde, que hoy es nuestra secretaria de gobernación, ¿no? No cualquier cosa, ¿no? No o sea, llegó a ser... Pero pues andábamos viendo cómo le hacíamos para hacer eventos, inventando, ¿no? De dónde sacábamos apoyo para el sonido, para la logística y apoyar al licenciado. Entonces, en el 2012, además de participar en morenaje de la ciudad y del país, pues fui la encargada de Morena Jóvenes y Estudiantes de Azcapotzalco. Ok. O sea, ya tienes una trayectoria de más de 20 años apoyando el proceso de la lucha obradorista, que justamente iba encauzado a lo que hoy conocemos como la Cuarta Transformación y el proceso de transformación. ¿Tú cómo soñaste o has soñado que este proceso de transformación llegue a la alcaldía de Azcapotzalco? ¿Y qué Azcapotzalco le gustaría ver a Nancy Núñez? Mira, yo he recorrido Azcapo. O sea, nuestros 111 pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales. Y yo te puedo decir que la gente de Azcapotzalco es gente consciente, en su mayor parte, y es gente que apoya mucho al movimiento de transformación. Y que yo sí sueño en que lleguen proyectos transformadores a Azcapotzalco, disruptivos, ¿no? Que incluso hagan que esta construcción del cuarto poder y la construcción de ciudadanía. Tenemos una población muy consciente en Azcapo, pero tenemos que incentivar. Y muy informada, ¿no? Muy informada, consciente, luchadora, guerrera. Ahí, por ejemplo, en Santa Bárbara tuvimos la lucha contra el Foro Estadio, ¿no? Y contra otros proyectos. Y en Azcapo se han dado varias luchas muy importantes. Entonces, la población es luchadora, es entrona, es combativa. Así somos los de Azcapo, ¿no? Entrones, combativos. Sí. Entonces, creo que sí debe llegar un proyecto de transformación que recupere la participación ciudadana, que vea el ejercicio de gobierno desde un enfoque de derechos humanos, que los derechos son eso, derechos y no mercancías. O sea, los derechos no se negocian, ¿no? Sí, sin embargo, gobiernos emanados desde el conservadurismo, pues si no le pagas un derecho, ¿no? Pues por eso impulsaron tanto la educación privada, claro, o el sistema de salud privada, y dejaron caer el sistema educativo, dejaron caer el sistema de salud, dejaron caer la cultura, porque pensaron que el que paga pues tiene cultura y el que no paga, se convertía como que todo en una mercancía, ¿no? Exacto, la salud, la educación, la cultura, el deporte, ¿no? El espacio público. Pues la privatización de cuántos espacios públicos, y ahora hasta en algunas alcaldías, pues estos parques públicos privados, ¿no? Claro. Como los que se tienen en Álvaro Obregón, ¿no? Porque tiene que ver con esta concepción de la derecha de no ver los derechos como derechos, sino como mercancías. Claro. Entonces yo sueño ese Azcapo, pues con una garantía de derechos para las y los habitantes. ¿Tú soñarías una alcaldía en donde verdaderamente los derechos, exista esa accesibilidad a los derechos derechos culturales, derechos sociales, derecho a la alimentación, a la salud, y en donde en donde el desarrollo económico pueda ser importante, ¿no? Puede ser muy importante el desarrollo económico. Creo que de repente hay comunidades en nuestra alcaldía muy abandonadas, estigmatizadas, criminalizadas, ¿no? Que pues se piensa que no se llega a esas comunidades. Entonces creo que hay que luchar por la cultura, el deporte, el desarrollo económico, los derechos de las mujeres. O sea, que las mujeres podamos transitar de manera segura por caminos seguros para las mujeres, que podamos tener instancias cercanas de atención cuando sufrimos algún tipo de violencia, y que hoy el gobierno de la ciudad hace un excelente trabajo, pero todos los niveles de gobierno tienen que contribuir a los temas. Claro. Y las alcaldías son un nivel de gobierno muy importante porque es lo que tiene más próximo la ciudadanía. Y cuando no encuentras ahí, pues ya es muy difícil que se pase a la otra ventanilla. Entonces tenemos que tener espacios donde podamos transitar seguros y seguras, donde ya no le estemos mintiendo ni prometiendo a la gente lo que no se puede. Y que se trabaje, ¿no? Exacto. Oye, y este planteamiento que hacías justo de las mujeres, creo que en México
estamos viviendo un momento histórico en ese tema, ¿no? Porque hoy tenemos una candidata a presidenta de la República, como es la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos una candidata a jefa de gobierno, como es la compañera Clara Brugada. Y se ha avanzado de una manera muy importante en los temas sustantivos de la igualdad sustantiva, ¿no? Hay una paridad de género en los congresos. Existe una primer mujer presidenta del Instituto Nacional Electoral, el máximo órgano, la máxima autoridad en la parte electoral. Existe una gobernadora del Banco de México. ¿Cómo ves la participación de las mujeres en este contexto? Y estamos a punto de hacer historia porque en el 2024 seguramente tendremos una mujer presidenta, una mujer científica, una mujer de izquierda, una mujer innovadora, humanista. Una mujer humanista. Entonces, ¿cómo ves ese avance significativo de la lucha de las mujeres y del reconocimiento de esa lucha, ¿no? Mira, es un parteaguas. Tenemos en Claudia y en Clara dos extraordinarias compañeras que en sus ejercicios de gobierno demostraron cómo deben de hacerse muchas cosas. O sea, con Claudia en el gobierno de la ciudad se avanzó muchísimo en materia de género, con todas las acciones emanadas de la declaratoria de la alerta de género, pero acciones coordinadas con la Fiscalía, o sea, la reclasificación de feminicidios, la instalación de fiscalías especializadas para ciertos delitos hacia las mujeres, el que se tiene el directorio, ¿no? De deudores, el banco de ADN, ¿no? Un montón de las abogadas de las mujeres, los caminos seguros desde la ciudad, pero que no en todas las alcaldías, se hacen también en una responsabilidad de los gobiernos locales. Y bueno, Clara nos demostró otra parte complementaria de que si ya la ciudad había avanzado en muchos temas, o sea, Clara vino a complementar en Iztapalapa temas de la agenda feminista que no pensamos que iban a tener tanta importancia como el sistema de cuidados públicos, por ejemplo. Claro. Los centros de lavado comunitario, ¿no? El tema del autocuidado hacia las mujeres. Entonces, por supuesto que es tiempo de mujeres, pero es tiempo de mujeres con una agenda que garantice los derechos de las mujeres. Y creo que también es tiempo de mujeres porque las mujeres vamos avanzando, pero con agenda. Sí. O sea, creo que colgarse de las causas del feminismo a veces a mí se me hace lo más ruin, ¿no? Porque la derecha, mira, nosotros decimos, la izquierda no siempre ha sido feminista, pero el feminismo siempre ha sido de izquierda. Wow, esa es buena frase. Porque tiene que ver con un tema de justicia social. Yo quiero ver si la derecha quiere también la justicia social para las mujeres. O sea, sí, nosotros requerimos la igualdad de género, pero también una igualdad social. Mejores condiciones laborales para las y los trabajadores, muchas cosas que la derecha no te va a venir a garantizar. Claro. Porque su enfoque no es el de garantizar derechos ni una justicia social. Ellos se dedicaron a ser monopolios, ¿no? Al que muy poquitos tenían mucho y la mayoría no teníamos nada. Entonces, por eso el feminismo es de izquierda. Claro. Porque lucha también por la justicia social. Entonces nosotros decimos es tiempo de mujeres porque además hay mujeres que tenemos una agenda desde el feminismo popular, desde el feminismo comunitario y no solo es tiempo de mujeres de quienes accedemos al poder, tiene que ser tiempo de todas las mujeres, de la mujer estudiante, de la mujer que está en su casa, de la mujer trabajadora, de la mujer indígena, de la mujer deportista, de la mujer artista, de todas las mujeres. Yo les digo a las mujeres en las asambleas, a ver, rebelémonos, claro. ¿no? O sea, hoy no quiero hacer de comer, ¿no? Hoy no quiero. Sí, y además decir, tenemos que pero decir, además esa no es una actividad privativa de las mujeres, no, ya ¿no? lo sé, pero mira, Incluso venimos de generación. Yo soy formada en una familia además, y lo entiendo porque tal vez no lo hacen en ese sentido, sino así las formaron a las mujeres, ¿no? Claro, sí. O sea, hay muchas mujeres que en algún momento de la vida decidimos, soy feminista, pero eso no se asume tan fácil. Hoy afortunadamente hay una nueva ola del feminismo, ¿no? Donde muchas chavas jóvenes a los 13, 14 años están asimilando. Bueno, mi hija tiene 7 sí. Y dice soy feminista. Mira. O sea, parte de una formación, como en aquella escuela Carlos Marx que te decía el profesor que no había que... Es tiempo de todas las mujeres, de quienes estamos en los espacios de representación política, pero es tiempo de todas las mujeres.
Oye, pues qué interesante, ¿no? Oye, y justamente, bueno, ya para cerrar este episodio, que seguramente se van a quedar muchas cosas ahí pendientes que te vamos a invitar para que vuelvas a venir a seguirnos contando mucho de tu trayectoria y mucho de las cosas que vas a estar haciendo. Hoy sabemos que eres coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en Azcapotzalco y que muy pronto habrá una sorpresa. Digo, ahorita no se puede comentar de eso, pero te invitamos a que en otro capítulo vengas a contarnos de las propuestas, vengas a decirnos, a hacer el llamado a la organización, a comentarnos y platicarnos e invitarnos a esta parte de la organización. Pero cuéntanos de qué se trata este tema que ahora tú encabezas como coordinadora de defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Ya como les comentaba, pues yo vengo de la formación de nuestro movimiento, vengo del obradorismo, y para mí hoy el que nuestro movimiento nos delega esta gran responsabilidad, lo asumimos así, como una gran responsabilidad y con un gran compromiso de sacar adelante los trabajos de la Cuarta Transformación en nuestro querido Azcapotzalco. Y que nosotros queremos este camino y esta tarea, esta responsabilidad y este reto, hacerlo de la mano de todos y todas las compañeras, no solo que militan dentro de un instituto político, sino de toda la ciudadanía que dice, a ver, yo soy de izquierda y tengo este enfoque, ¿no? Claro. Y que sabrán en mí, pues siempre han encontrado, y muchos compañeros lo saben, la escucha. Pues soy una mujer que viene ciudadana, como yo les digo, pues yo salgo al mercado de mi colonia, salgo y tiro mi basura, voy a la pero tienda no en la de calle, esquina, no, pero ahí en el camión. Sí, entonces, soy cuando dicen quién es Nancy Núñez, pues una vecina más de Azcapotzalco, porque soy como ellos, padecemos lo mismo, y muchos compañeros que venimos de la izquierda. Azcapo es un territorio de lucha de izquierda bien importante. Yo les llamaría a todos y todas que tenemos que articular por el bien de nuestro partido un esfuerzo unitario. Y en mí siempre van a encontrar unidad, compromiso, responsabilidad, apertura. Así que llamas a todos los compañeros y compañeras a que se sumen al proyecto. A todos, todas, todes. Hay que abrazar todas las causas, hay que abrazar todas las luchas y luchar juntos y juntas. Tenemos una gran responsabilidad, no individual, sino colectiva. Bueno, Nancy, pues muchísimas gracias por haber estado en este capítulo de Resonancia Alternativa, el podcast. Y como ya bien nos dijiste, ojalá que puedas regresar a contarnos más de lo que estás haciendo, de tu trayectoria, de las acciones que van a emprenderse en un futuro y por un Azcapotzalco mejor en todos los sentidos, en todos los aspectos. Vamos a seguir luchando, vas a seguir luchando y seguramente aquí vamos a estar. Nancy, muchísimas gracias. ¿Algo final que quieras decirle a toda la banda de el podcast? No, pues estar aquí, ya vamos a estar de nuevo, ya podemos platicar de otros temas, pero bueno, arriba Azcapo. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue un capítulo más de Resonancia Alternativa, el podcast.